Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio, un nuevo capítulo del podcast de jardinería y paisajismo. El espacio en donde encontrarás tips, trucos, estrategias y noticias del mundo de las plantas para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. El episodio de hoy iba a tratar sobre un tema que dista bastante del que va a ser finalmente. Iba a hablar de fitorremediación de suelos, pero lo vamos a dejar para dentro de unos 15 días. Porque el tema de hoy, en parte, tiene que ver con una continuidad del episodio anterior, del episodio que hablamos con Fernando. Y esto se debe por un comentario, y en este caso es un comentario en la plataforma iVoox, en donde Ara me hace mención a que se había quedado un poco con ganas de conocer algunas plantas para los cercos, sobre todo por el problema de la tierra, del polvo atmosférico. Entonces, gracias a ella, a que me abrió los ojos, este episodio cambió y es el que vamos a ver hoy. Hoy, entonces, arbustos para armar cercos verdes o setos. Pero antes de comenzar con el tema, quería recordarte que si querés aprender jardinería a través de la escucha, a través de un podcast, tenés el podcast Aprende Jardinería, en el cual vas a ir semana a semana adquiriendo nuevos conocimientos, nuevas destrezas que tienen que ver con este apasionante mundo. Lo podés hacer a través de la plataforma mumbler.io y si no, como fans dentro de esta misma plataforma de la que te estoy hablando recién, que es iVoox, en donde podrás acceder a estos episodios premium para ir aprendiendo jardinería. Y el último chivo, la última publicidad que quiero comentarte es que ya está mi libro a la venta, el de Jardines para crecer en familia. Lo podés adquirir en Amazon, ya sea en su versión Kindle o su versión impresa. Si estás en Argentina, te recomiendo que me mandes un correo a contacto@claudiodorato porque tengo la versión impresa aquí. La tengo en mis manos y es un libro que te va a ayudar, que te va a guiar para poder transformar tu jardín y para poder hacer actividades en familia, con tus hijos, con tus padres, porque el objetivo es acercar a todos a la naturaleza y en este espacio particular que tenemos en el hogar, que es el jardín. Y ahora sí, pasamos a los arbustos para armar setos o cercos verdes. De acuerdo al lugar en donde vivimos, las opciones son muchísimas. Podemos armar setos verdes o cercos que van a tener las hojas durante el periodo de primavera-verano y las van a perder en el invierno. Y esto nos sirve en algunos casos cuando necesitamos tener esa privacidad en los momentos que más se usa el jardín, que es cuando tenemos más temperatura, pero que después en los meses de invierno necesitamos que el sol ingrese un poco más a la propiedad. Aquí tendríamos que recurrir entonces a arbustos de follaje caduco como el berberis. El berberis es un arbusto de tamaño medio que estando al sol las hojas se tornan de un color bordó y si le da poco el sol son más bien verdes. Es un arbusto que se suele usar a veces cuando queremos separar sectores donde hay mascotas porque tienen unas pequeñas espinas con formas de aguja que en algunos casos disuaden a los animales. Si los cercos que tenés que armar, el seto, es bajo, ya podés recurrir por ejemplo también al boj o buxus. El follaje es perenne, es decir, va a tener hojas todo el año, te va a permitir armar esos setos de forma muy compacta e incluso darle algún tipo de poda topiaria, es decir, alguna forma decorativa diferente a la tradicional de un seto. Si necesitas un poco más de altura y querés que esté verde invierno-verano, podés usar el ilex, que es el acebo, el muérdago, el que se utiliza por ahí, que se ve en las películas para la época de Navidad. El ilex aquifolium tiene un follaje bastante firme, las hojas son coriáceas, con un borde que te da la sensación que fueran pequeñas espinas, entonces no permite por ahí tampoco que las mascotas estén pasándolo y tiene un frutito de color rojo que es muy decorativo en los meses de invierno. Si necesitas también un color verde dentro del follaje y con follaje perenne, también tenés el ligustro, que es hermana de la planta conocida como ligustrín, que sí pierde las hojas, el ligustro no, tiene follaje perenne. Otra planta que podrías utilizar también para hacer un cerco de porte medio es el azarero, el Pittosporum tobira. Hay una variedad nana que te permite trabajar
con setos muy bajos, hasta te diría que los 80 centímetros sin problema, 1 metro, pero la otra variedad termina siendo plantas grandes de 3 o 4 metros, entonces con poda podrías armar un seto verde de 2 metros sin problema. La velocidad de crecimiento no es muy rápida, esa también tendrías que tenerlo presente. Si necesitas un cerco verde de porte medio, 1,50 m, 1,70 m, tendrías también opciones como el Elaeagnus pungens, que aquí podés encontrar en el mercado dos variedades. Una de hoja plenamente verde, que tiene una floración importante, si bien no se ve, pero sí su aroma inunda el ambiente. Es la verdad que embriagador el perfume de la flor del Elaeagnus. Y hay otra especie variegada que da la sensación que las hojas fueron pintadas con un pincel de forma arbitraria con tonos distintos de verdes e incluso amarillos. Los dos te permiten hacer cercos verdes. Otro cerco verde, otra planta para seto, también es el laurel. El laurel de cocina, ese laurel podés utilizar la planta para armar un seto verde. Otra planta parecida que tiene flores de color blanco en ramilletes, que está floreciendo en la época de ya pasada la mitad del invierno, es el laurentino. También tenés opciones enanas y opciones de porte alto, con el cual podés construir setos verdes muy interesantes que además florecen. Y de setos que florecen también podríamos recurrir a otro tipo de plantas, como por ejemplo la Photinia porfraseri, que tiene hojas de color rojizo cuando son nuevas y florece en primavera. La desventaja quizás en esta planta es que su floración atrae mucho a las abejas, con lo cual si hay gente que es alérgica a la picadura de las abejas, es un arbusto que no te recomiendo que coloques. Y te doy alguna planta más, son dos en realidad, se utiliza con mucha frecuencia en la zona de Cuyo. La Pyracantha coccinea, el piracanto o el crataego es uno de los arbustos que se utiliza comúnmente para dividir parcelas. Podés armar un cerco de 2 metros tranquilamente y de 50 centímetros de ancho con esta planta, que hay variedades con frutos rojos, con frutos naranjas o con frutos amarillos. Los más comunes son los rojos y los naranjas. Cada una tiene una forma de crecimiento, una arquitectura un poco particular. La de frutos rojos suele ramificar más a lo ancho, con lo cual te permite hacerlo más compacto, y la de fruto naranja suele largar guías más verticales, con lo cual podés adquirir o alcanzar alturas mucho más rápido. Y después tenés algunas coníferas con las cuales podrías armar setos. Estamos hablando de libocedros, estamos hablando de tuyas, y lo más frecuente son cipreses, el ciprés leylandi, que se utiliza también para armar cercos. Hay algunos que le llaman nevado, que tienen los extremos de las hojas, los extremos de la copa amarillentos, otros son verdes. Estos también permiten la poda y armar un seto bien compacto, bien formado, para hacerlo de barrera, tanto del polvo como podría ser de los sonidos de la calle. Con esto ya hay unas cuantas opciones con las que podés trabajar para armar un seto verde. Te recuerdo, no todas las plantas crecen igual, van a estar condicionadas por el clima, por el suelo, por el agua que tengan disponible para el riego, y después no todas las especies te van a permitir alcanzar alturas que fueran las que necesitas. O sea, si querés cercos verdes bajos, tenés muchas opciones. Si querés plantas de color gris, por ejemplo, para armar un seto, podrías recurrir al Teucrium. Si es más bajo, podrías ir a la Santolina. Hay distintos tipos de plantas. Si armás un cerco verde en donde combinás 2 o 3 especies, siempre tené presente que tienen que tener el mismo requerimiento hídrico. No podés combinar plantas que necesiten mucha cantidad de agua con otras que necesiten poco, porque una de las dos se va a ver resentida en su crecimiento en función de cómo administres este recurso que es el agua. Y ahora sí, nos estamos encontrando la próxima semana en un nuevo episodio, una nueva entrevista en el podcast de Jardinería y Paisajismo. Hasta entonces, y muchísimas gracias.